Hola chicos, bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie de reaccionando a Evening Arcadia. Si vienes de los vídeos anteriores ya sabes que vamos a reaccionar ahora a Dangerous. Y si acabas de llegar al vídeo por casualidad, comentarte que estoy haciendo la reacción a todas las canciones seguidas, analizando un poquito de la letra, de lo que yo pueda entender. Así que te estaré dejando la lista de reproducción con todos los vídeos, tanto por abajo como por aquí arriba si puedo colocar la tarjeta. Hemos estado hablando un poquito de lo que yo he interpretado de las anteriores canciones, así que les puedes echar un ojito al resto de vídeos. Pedirte que si eres nuevo y te está gustando este tipo de vídeos, que le des like, que te suscribas. Y si no, al menos coméntame qué te está pareciendo la serie, qué te están pareciendo las canciones de Sleep Token y qué opinas tú de esta temporada nueva que se viene, porque no sé si es un final, no sé si es un inicio hacia un cambio, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, pero bueno, yo estoy in love. Vamos a reaccionar a Dangerous, que es la cuarta canción de este álbum y vamos. I wish I could have known that look in your eyes would echo in mine and go back out of my mind across the line. When was the last time I felt like this? That desire and tainted place. Me van a matar con esta. It's like you're dangerous to me. I notice every time we meet, I feel the ground beneath my feet giving way. Qué bonita. You've got me talking in my sleep as if you're conquering my dreams. You have awakened what's beneath again. Qué bien canta, me cago. I thought I could resist you. Something in me just cannot but insist to Es que me suena a R&B de los 90, ¿qué es esto? time you chased it right. What would it take to stand the fight? And I am caught in time like clockwork beneath the permafrost. I'm gonna lose my mind back to back with oblivion. Would you might breathe that burning breeze through paradise from Ay, quiero ver esto en directo, fuck. like you. Dangerous to me, I notice every time we meet. I feel the ground beneath my feet giving way. Esta me gusta más que la anterior. Qué bonito es eso. Won't you show me how to dance forever? Ay, Dios. Won't you show me how to dance forever? A mí las letras me están volando la... Que a mí las letras me están volando la cabeza y no es lo mismo escucharlas yo y verlas mientras me ven las caras que explicarles después lo que voy sacando en conclusión. Esto es una locura.
¿Qué les digo? Dios mío, ¿cómo les explico esto que yo estoy sintiendo? Me gusta mucho, me gusta más que Pastel. Es más mi rollito de tema. Me gusta más la melodía. Seré yo que me inclino más por canciones como más sads. Una melodía a lo mejor un poquito más melancólica. Sí, melancólica vamos a llamarlo. Y otra canción en la que yo siento que le están hablando a Sleep directamente. Es que como les dije en las anteriores canciones, en Damocles, en Caramel y en Emergence, siento que era como Bessel quitándose la máscara, un poquito más así. Y no tanto hablando con Sleep. Y esta canción la noto más para Sleep, igual que Past Self. Lo que Past Self yo lo ubico en un pasado, obviamente, en el que empieza como la relación con Sleep. Ojalá hubiera podido saber que mirar en tus ojos sería como resonar en los míos y regresar. Esto me hace a mí, me quiere recordar de que no mires mucho al abismo, porque si miras al abismo, el abismo te mirará de vuelta. Me tienes hablando mientras duermo como si estuvieras conquistando mis sueños. Es que lo que yo pienso con esto, madre mía, es como si fueras peligroso para mí, lo noto cada momento. Vamos a ver una cosa, ustedes no se han sentido alguna vez como si... es que esto es increíble, es que no les puedo hablar de esto. De esto que se despiertan a las 3 de la mañana. Vamos a empezar con la zumbada, ¿no? Pero bueno, yo les voy a hablar y les voy a comentar aquí cómo me siento, que para eso es mi canal y les vengo a explicar cosas. ¿A ustedes no les ha pasado que se despiertan a las 3 de la mañana y sienten que hay algo más allá que les está llamando? Ya sea negativo o positivo, ya eso después depende de... Pero no han tenido como esa sensación. Me da como esa sensación de que realmente en el momento en el que decidió como aliarse con Sleep, cada vez que se encuentran, porque recordemos que si al final es un dios al que tú le estás rezando o alguien o algo con quien tú has hecho un pacto para lo que sea, tienes que realizar ofrendas y tienes que tener conexiones con ese ser, con esa deidad, con ese lo que quiera que sea. Entonces siento como un Bessel que está medio adentrándose como en ese juego de conectar con esa deidad o lo que sea y siente un poco de miedo. Esto es como peligroso, pero peligroso ¿por qué? Ni idea. Me tienes hablando mientras duermo como si estuvieras conquistando mis sueños. ¿Ustedes qué piensan de dormir y de los sueños? Que está muy bien, ¿no? Dormir, descansar es riquísimo. Pero quiero decir, pasamos suficiente tiempo durmiendo como para que simplemente sea acostarte así, desconectar y ya está. Entonces hay como muchas teorías varias, ¿no? De que cuando duermes vas a otra dimensión, se despierta como tu supraconciencia, vas a otro plano, por así decirlo, en el que hay otra realidad diferente. Y el tema de me tienes hablando mientras duermo, como si estuvieras conquistando mis sueños, no sé si a ustedes les ha pasado, pues esto de que están durmiendo y están con el rucu en la cabeza. No me refiero al rucu del trabajo de, ay, tengo esto pendiente y tengo que hacerlo. No, me refiero de estar solucionando tanto problemas ajenos, no problemas ajenos de tu amigo o de tu familia, sino cosas que ni siquiera tienen que ver como con esta vida, con este plano. No sé si les suena de algo lo que les estoy hablando, estoy sonando esta zumbada, la verdad es que bueno, me da igual, no sé. Hay una parte que dice después, pensé que podría resistirme, pero algo en mí no puede evitar insistir, o sea, siento que es como llamado por esa deidad que está ahí como intentando pues conectar con él. Con lo de emborrecer las líneas una vez más, entiendo, lo dicho, si después de dormir, cuando nos dormimos nos vamos a otro mundo, es que no sé si hace referencia a que cuando nos dormimos nos vamos a otro mundo o cuando habla de la diosa del sueño, al final está rezando a la diosa que nos mantiene a todos dormidos, hablando de partiendo de la teoría y de la base de que de esto realmente, como les comenté en el primer vídeo, creo que les comentaré un poquito más en profundidad cuando haga el vídeo hablando de todo lo que he entendido yo de Sleep Token, ya que creo que voy a empezar a meterme en un terreno que si no tienen toda la previa de lo que yo pienso de toda su carrera, a lo mejor va a sonarles un poco extraño. Si entienden algo de la letra que yo no he entendido, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Dejaré el análisis completo de todas las canciones, todas las letras, y les sacaré todo lo que yo pienso en otro vídeo más especial, más específico para todo. Pero de esta canción tengo poquito más que sacar. En principio, de las 4 que he escuchado, es de las que más me gustan. Past Self puede ser que sea la que menos me ha gustado, sinceramente. Es como que vale muy su rollo, me recuerda mucho a Sleep Token, pero me falta ahí una cosa. Chicos, la siguiente canción que viene es Caramel. Caramel la grabé y la reaccioné en su momento, así que les dejo por aquí el vídeo reacción de cuando la grabé. Y si quieres pasar a la siguiente canción, que es Evening Arcadia, te dejo por aquí también el vídeo para que lo puedas ver, y te dejaré por aquí también la lista de reproducción donde están todos los vídeos por si quieres ir a alguna canción en específico. Si te están gustando los vídeos, pedirte por favor que le des like al vídeo, que te suscribas, que eso me ayuda muchísimo. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos y adiós.